Hola, ¿cómo están? Seguimos en esta serie de las Adelas y hoy en este mismo día, tengo aquí a Claudia Id a mi lado que va a ser parte del proyecto Las Adelas del Festival Nacional de Teatro de la Zamudio. Estoy muy feliz de que nos acompañes y de que hayas aceptado esta propuesta, Clau. Me siento muy honrada, te lo prometo. Y bueno, para empezar, te voy a hacer una serie de preguntas. Es un poco el jueguito. Te voy a hacer una serie de preguntas. Si quieres tomar agua, sí o sí tienes que hacer un yo nunca. Ah, sí. Si quieres un chocolate. No, pero entonces era Ya lo sé. Es que como es tan temprano. Está Yo bien, dije, está bien. entonces no Yo puedes nunca. tomar un sorbo sin un yo nunca. Ok. Y la idea es que sea una conversación tranqui. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es: ¿quién es Claudia Id? Soy yo. Mariana. No sé, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque siempre hay como un... ¿Quién soy? No, cero, no sé. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué? Ya. No, además porque siempre hay como muchas máscaras, ¿no? O sea, y nos comportamos de manera diferente de acuerdo a los contextos en los que nos vamos desenvolviendo. Lo cierto es que con la edad uno tiene menos máscaras. Ay, qué buena noticia. Pero eso hace que toleres menos algunas cosas, ¿no? Entonces, como que ya te vas encaminando simplemente por los caminos por los que una cree que de verdad tiene que ir y por los que necesita ir. Ya. Entonces, como que últimamente, pues Claudia Id es una señora que hace teatro. Me encanta. Ay, yo estoy al lado de una señora. Nosotros en la productora, siempre que hacemos sesiones gratuitas de teatro, les preguntamos, porque vienen un montón de personas, y les preguntamos por qué estás aquí, ¿no? Y nos gusta que es como que ellos se pregunten, ¿qué hago aquí hoy, ahora, en este lugar? Y es una pregunta con la que me gusta empezar esto: ¿por qué estás aquí? Aquí donde estás en este momento, en esta época, en este lugar, en todo tu aquí de ahora. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy haciendo teatro? No sé si por qué estás haciendo teatro, pero ¿por qué has llegado como a este día con todas las variables de tu vida en este momento? Wow, ¿por qué estás tan existencialista? Sí, soy súper existencial, soy escorpión. Es como muy profundo, así, bien existencialista. Entonces, yo nunca he tenido que responder. Muy bien. Supongo que... porque es lo que me ha tocado, ¿no? Y de alguna manera creo que lo que me ha tocado, lo que me ha tocado vivir, desde la llegada de mi familia a este país, etcétera, etcétera, y yo nacer aquí, boliviana, em, es muy gracioso porque en Bolivia es un lujo hacer teatro, ¿no? En realidad. Sí. Y vivir de teatro Es elitísimo. Es como... es un lujazo. Y tengo el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Y de estar aquí a pesar de todas las circunstancias que siempre son complicadas, en las que siempre hay necesidades que parece que son siempre más importantes que el arte, pero en realidad para mí el arte es, más allá del privilegio de poder dedicarme a esto, es una necesidad, ¿no? Porque es a través de esto que yo me puedo relacionar con un contexto y que yo puedo interpretar lo que me rodea y lo que parece que es una cierta realidad, ¿no? Con la que obviamente no estoy contenta. Entonces, es a través del arte y que puedo cuestionar mis circunstancias, quizás. Qué lindo. Yo pienso algo que había puesto en mi tesis cuando he salido profesional. Es como en los agradecimientos decía como, mi mamá, mi papá, la. Y luego abajo decía como al teatro, porque es la forma, o sea, es la forma en la que puedo vivir, es el motor en el que puedo existir. Ajá, y eso me hace como, machea conmigo eso que dices. ¿Cuándo ha sido el momento en el que tú has dicho, es aquí? O sea, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. ¿Cuál es la historia detrás de eso? No sé si ha habido un momento, pero es como, ¿sabes qué? Ya, decido ir por este camino completamente, digamos. Yo ya varias veces, o sea, yo llevo haciendo teatro 28 años. Varias veces había intentado ya dedicarme solo al teatro,
pero siempre me hacía falta como un otro oficio, porque tú también sabes que satura. Sí. Sí. Y que somos personas particulares. Entonces, por ahí es como que uno se agobia fácilmente. A mí por lo menos me pasa eso, ¿no? Entonces siempre intentaba combinar con otra profesión, que ha sido el periodismo, que también tenía que ver con la escritura. Entonces por ahí se iban también como alimentando. Pero en la pandemia es muy gracioso porque en el momento en el que menos podía hacer teatro, agarré, renuncié y me metí así a la piscina. Y es como, oye, pelotuda, pero... Es la pandemia, o sea, tal vez hubieras escogido un momentito más. Más luz, ¿no? Porque además ni siquiera estaba pudiendo ensayar, estábamos encerrados, teníamos algunas sesiones de Zoom, de hecho hicimos así como estas obras que todos hemos hecho en la pandemia, que eran bodrios, digamos, ¿no? Pero ha sido justo ese momento en el que he dicho, no, o sea, si el mundo se va a acabar, que no se acabe conmigo, editando reportajes que hablan de muerte y no, porque todo el tiempo era con eso. Wow. Entonces, si el mundo se va a acabar, que se acabe conmigo haciendo teatro. Ay, qué bonito. ¿No? Entonces era como, ya, uy, y me he lanzado. Y es una cosa que no se cuestiona mucho, te debe pasar, ¿no? Sí. Porque es como, no, buscaré algo que me dé como una cierta seguridad, que me dé un colchoncito, no sé qué, pero ya no puedo. Ya. Ya no puedo, o sea, ya pienso que como que también te ayuda a entender las relaciones interpersonales de otra forma. Para mí el teatro es un camino de crecimiento. No significa que haga terapia, sí, ¿no? Aunque a veces puede pasar. Querer queriendo sucede. Claro, que uno va botando cosas, ¿no? Pero creo que en realidad lo que hace es como ayudarme a comprenderme mejor. Quizás no a curarme de mis huevadas, pero sí a entenderme mejor y a saber mejor por dónde conducirme y qué cosas realmente me dan satisfacción y con qué cosas yo siento que estoy aportando algo, ¿no? Porque sobre todo, eso creo que es lo que me interesa. Aportar. Sí, y me he ido por las ramas ya. No sé dónde empezó esta pregunta. Qué interesante que sea en la pandemia, ¿no? En donde menos posibilidades y privilegios para hacer teatro había, pero ¿sabes qué? ¡Basta! Que es que el mundo se acabe conmigo haciendo teatro. Me parece así para ponerlo en no sé en dónde, en una pintura en la productora. Algo que hablaba yo con la Nandi, que es administradora de la productora, es cuando ella me decía que su relación con el teatro es como una cueca, ¿ya? Que es como que se conocían y se chequeaban y hacían como esta cosita que la cueca es un baile de seducción, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha sido el momento en el que tú has conocido el teatro y has sido seducida la primera vez y has dicho, uy, lo chequeé, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, y me acuerdo bien de ese momento, porque yo comencé haciendo teatro en el elenco municipal. Ya. En los 90 había elenco municipal. Que lo sepan. Empecé ahí haciendo teatro, pero ni siquiera había un papel para mí, ¿no? Porque yo llegué tarde. O sea, yo en realidad me enteré que estaban convocando gente cuando estaba estudiando comunicación en la Cato y nos hacían revisar errores de periódicos. Entonces, revisando eso, vi que había una convocatoria, pero que ya se había vencido. Entonces, igual fui. Y el que me recibió fue Hugo Francischini. Y me dijo, ok, no hay un papel para ti, pero puedes venir, ¿no? Ves los ensayos, yo era la apuntadora. Y una de las actrices tuvo una crisis y salió. Gracias, ya. Amamos tu crisis. Pamela, ¿dónde está? Y como yo sabía el papel porque había estado en todos los ensayos, entonces entré. Pero mi enamoramiento no había sido todavía ahí. Estaban preparando una obra para el Peter Travesí de 1997. Yo tenía 2. Entonces, yo dije, ¿qué es un festival de teatro? No tenía la menor idea. Y el Hugo hacía unos encuentros muy bonitos, porque... O sea, el Peter Travesí en esa época era realmente de reencuentro, ¿no? O sea, hasta venía gente de afuera, me acuerdo que venía Héctor Noguera, daba talleres, todo el mundo se veía en los almuerzos.
Y ya nos tocaba presentar la obra a la que yo había entrado. Yo era la sirvienta número 14, digamos. Sí. Entonces nos tocó y me acuerdo que estaban armando la escenografía y eran unas telas que hacían así como pilares. Y yo decía, pucha, qué trucho. Pero prendieron la luz y sí pareció un pilar. Ya. Y me dijeron, ayúdanos a clavar este otro. Y estaba clavando y veía cómo las luces transformaban las telas. Wow, y ahí me enamoré. Ya Ahí entiendo. dije, esto es magia. Entonces, ahí Qué fue. lindo. Ay, qué linda historia de enamoramiento. Yo voy a hacer un yo nunca. Porque he hecho trampa un chingo hace rato, así que voy a hacer un yo nunca. Yo nunca a ver, que yo nunca, creo que nunca he estado en un Peter Travesí, nunca he estado, yo nunca, no voy a tomar, porque yo nunca. Creo que quiero confesar algo dentro de este momento en el que la primera vez que vi al teatro, la primera vez que te vi, la primera vez que yo escuché de Claudia Id, el Gabriel me dijo algo, estábamos empezando la productora, era un cuartito un poquito más grande que esto, y él me dijo algo así como, no sé, creo que teníamos una obra o algo así, no me acuerdo bien, o creo que teníamos clases y ya teníamos alumnos, ya unos 10, 15 alumnos. Y él me dijo, me ha escrito la Claudia Id y dice que si podemos llevar a nuestros alumnos a una obra que ella tiene, que era la de los títeres, no me acuerdo muy bien. Y él me decía como así, me ha escrito la Claudia Id, y yo, ¿quién es la Claudia Id y por qué estás tan feliz? Y él así, no, es que sí. Y luego yo decía, claro, con la forma en la que el Gabriel me dijo así, ¿me ha escrito? Yo dije, wow, debe ser alguien muy importante, ¿no? Ajá. Y entonces, desde ahí, o sea, esa primera escucha que me parece muy maravillosa porque he escuchado tu nombre desde mi socio, ¿no? Me siento como muy honrada de tenerte hoy en Las Adelas y quería contarte algo que yo admiro de ti, que es que siento que eres una persona muy sencilla. Ajá, sí, siento que hay alguien en ti que es muy sencilla y muy abierta, como muy permeable, podría decir, y eso es algo que admiro muchísimo de ti. Y tú, quiero preguntarte, ¿a quién admiras? Es que eso es interesante porque yo también te admiro y también admiro a la productora. O sea, hay una cosa que es más allá digamos, de si me gusta o si no me gusta. Claro, exactamente. ¿no? Ajá. Admiro mucho el camino que están haciendo. Porque además es como, ok, todo el tiempo, por lo menos desde mi lado, he estado como en busca de que trabajar con gente nueva, ¿no? O sea, trabajar con una generación más fresca que la mía, porque mi generación ahorita ya está llena de viejos de mierda, te diré. Ese es uno de mis peores miedos, volverme una vieja de mierda. Pero veo, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Que aquí en Cochabamba de repente están como llevando la batuta de su generación y para mí eso es admirable. Y también admiro, por ejemplo, a la Melita del Carpio, ¿no? Que la Melita es una de las pocas actrices de su generación que ha sabido relacionarse con otras generaciones y la vas a ver en obras del Alejandro Marañón porque tiene la apertura y porque le interesa crecer, ¿no? Sí. O sea, yo admiro mucho los caminos que se van abriendo por personas que son tan perseverantes, ¿no? ¿Qué es perseverancia? Y tú sabes, y es puro golpe y no siempre es bonito. No, normalmente no. Pero uno persevera. Y no es pensando en, voy a perseverar para abrir los caminos del Teatro Nacional. No, es porque tienen la necesidad de hacerlo. Y también hay como la apertura de incluir a otras personas. Y para mí eso es genial y para mí eso es muy admirable y pienso que es muy necesario y que se encuentra poco. Sí. ¿No? Entonces, o sea, más allá de admirar a figuras que han llegado al cine o figuras que, ¿no? Que de repente se van volviendo vacas sagradas, yo más bien admiro el trabajo de hormiga y la constancia, la perseverancia. Qué lindo, muchas gracias. Hay algo que me parece
lo dice Cartoon, yo soy así, yo admiro a Cartoon. Y él dice que experimentar es salir del perímetro, ¿no? Que es como que es ir más allá del perímetro y hay dos cosas que te pueden pasar fuera del perímetro. Me lo sé de memoria para que vean que lo admiro un chingo. La primera es que te llueva, que te vaya mal y que vuelvas al perímetro sufriendo y que todo el mundo te diga, ay, ¿para qué te has salido, boludo? Claro. Ajá. Y la segunda es que le abras el perímetro a todos los demás. ¿No? Que es como que me he salido y luego he creado algo que ha abierto el perímetro a los demás. Eso es un experimentador, dice, ¿no? El experimentador, experímetro, ¿no? ¿Y tú qué es lo que has estado experimentando últimamente? Uy, desde aprender sobre iluminación, que era algo que yo siempre dejaba muy postergado, digamos, como, ay, pero prende el foco y que se vea listo. Y lo peor de todo es que me cuentas que el primer momento de amor ha sido cuando se ha encendido la luz. Claro, se pone rojo, se va a ver bien. Pero es que va mucho más allá todo el mundo de la iluminación, ¿no? Sí, sí. Entonces, como entender cómo vas creando estos planos para la mirada desde afuera, ¿no? O sea, para que llegue de otra manera. Entender todo eso es algo que sí, que ahora estoy experimentando. También estoy experimentado últimamente con volver a actuar. No me ha ido muy bien. Me ha llovido un poco. Del perímetro. Pero igual en algún momento lo disfruto. Estoy experimentando con cambiar un poquitito mi manera de decir. Ok, ¿cómo tu manera de decir? Lo que pasa es que yo generalmente soy así como sin anestesia, ¿no ves? Como, no, hay que decir las cosas de manera frontal, qué cosas, carajo, vengan, ¿no ves? Ya. Y tal vez es la vejez también, pero como que las cosas se van sublimando, ¿no? En el proceso se han ido sublimando las cosas y estoy experimentando otras formas de hablar. Y de hecho, en este proceso de las Adelas, para mí es muy rico, digamos, haber partido de ese detonante, ¿no? De ese poema que me ha tocado, digo. ¿Ya? Sí, El misionero. Ajá. Que claro, que además es un encuentro con Adela Zamudio que yo no había tenido antes, porque yo Adela Zamudio la he estudiado mucho su biografía, he intentado muchas veces escribir sobre ella, he puesto en escena sus cuentos, por ejemplo, cuando me hacía cargo del elenco municipal, pero su poesía nunca me ha atraído mucho. Ya. Entonces ahora ese detonante en el que además te habla de cosas súper fuertes, te habla en El Misionero. Y ahora lo hemos volcado, ¿no? Con la actriz con la que estoy trabajando y hemos empezado a hablar de nuestras menstruaciones. ¡Wow! Del misionero la M es lo que... Y para mí la experimentación está en sublimar eso. Qué interesante. En esto que a veces parece que castiga nuestros cuerpos. Sí, sí, y que uno dice, ay, no, pero cuando no viene es como, Dios mío, por favor, para mí, es como, por favor, volvé a mi vida. Entonces, estoy en cuestión de lenguaje, estoy experimentando sobre eso, ¿no? Sobre cómo se puede sublimar algo que a algunas personas les parece asqueroso. Ya, ¿no? qué cool, Por wow, qué lindo. ¿Cuál ha sido qué sueños tú piensas que se han hecho realidad en tu vida? Algo que decía la Chiva hace ratito era, siento que en el teatro vas cumpliendo sueños poco a poco. Y es como, y yo también le he dicho eso a alguien, así como cada 2 meses tengo un nuevo sueño y lo voy cumpliendo. ¿Tú qué sueños piensas que se han hecho realidad? Poder escribir. Ser escritora gracias al teatro. ¡Wow! Sí, porque además este año ha salido un libro, digamos. Sí, acá hemos dicho aquí en el podcast y soy la más fan yo del libro, de tus obras. Y la verdad es que, o sea, no, sí quería ser escritora, pero nunca había pensado que iba a haber un libro con mis obras. No, o sea, porque sí había obras en antologías. Y decía, ay, qué lindo, digamos, ¿no? Hay alguien que está leyendo mi texto en España, está dentro de una antología de la puta. Pero de repente había sido importante tener un libro solo con tus obras. Y no me he dado cuenta, no lo sabía. Entonces digo, ok,
quería ser escritora es esto, ¿no? Ajá. Aquí este libro, aquí está, o sea, la traducción también que te permite llegar como Claro. a gente muy Que quién distinta. sabe dónde será. Claro. Entonces, sí, ser escritora. Y dime, ¿con qué sigues soñando? ¿Con qué sigo soñando? Ah, sigo soñando con que haya mucho público para el teatro. ¿Qué más público? Más, Sí, porque más. somos poquitingos, o sea, somos los Sí. mismos, ¿no? Ah, Claro, sueño con que la gente se pueda ver en lo que hacemos, con que hablemos de ellos con lo que hacemos, sueño con eso y creo que es algo muy difícil de llegar a lograr eh, y tal vez es algo en lo que menos pensamos cuando hacemos teatro. sí, es verdad, es lo último, quizá a veces, ¿no? Ajá. Que Sí, uno piensa en su ego, piensa en lo que uno quiere decir, en lo ajá, que, y no está pensando en a quién. Ajá. sí, y sí creo que es muy difícil, pero llegar a un punto de equilibrio en el que tampoco te vayas a ser complaciente. No, o sea, Porque si no, luego, ¿qué dices, no? Es que, ¿dónde está? O ¿dónde sea, estás sí, tú? que eres, ¿dónde estoy yo? Ujú. Exactamente. Y si no hay un poquitito de uno poniéndose en, porque deja de ser artístico, me parece a mí. Ajá. Empieza a ser comercial y es una industria. Sí, Ujú. y no me parece mal que haya industria, Sí, tampoco. tampoco, pero Ajá. el equilibrio es la Sí. cosa, ¿no? O sea, Mm, sueño con llegar a ese equilibrio. bello. ¿Qué has Mm, dejado de esperar ¿Qué he dejado de esperar? Eh, en tu vida, en el teatro, en donde tú quieras? No, no, no. He dejado de esperar que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen. Ay, wow. Qué difícil es dejar de esperar eso. Sí, y siempre hay como recaídas. Siempre vuelvo a esperar. Siempre vuelvo a esperar y les digo, ya, oye, ¿qué cosa? Sí, y creo que eso es lo que más tranquilidad te da, ¿no? O sea, como entender que no, que las cosas van a ser como tienen que ser. Ya no tienes el control. No, Qué horrible. Me parece muy difícil ay, esa yo espera. nunca he tenido el control. Yo, no, yo en realidad parece que tengo el control, pero nunca lo he tenido. Este, el seudónimo de Adela Zamudio, Soledad, ¿no? Ajá. ¿Cómo te llevas con Soledad? Ay, a veces bien y a veces la sufro mucho. Sí. Ay, yo necesito estar acompañada. No hablo con el psicólogo y me dice como, para escribir, escribe a quien sea, o sea, porque para escribir me siento solita, Ajá. así, porque yo quiero escribir, ¿no? Y digo, no puedo escribir porque me siento sola, así. Y es como que a alguien le tengo que estar escribiendo, o alguien tiene para sentirme acompañada, porque me cuesta a mí también mucho la soledad. Sí, pero además hay una cosa que no sé si te ha pasado, que de repente cuando uno va creciendo en un contexto en el que más o menos tiene que valerse por sí misma, empiezas vos a crearte tu propia compañía. Por eso, para mí, yo tenía a mi amiga imaginaria que era la Jenny. ¡Ay, qué gusto! Ya no está la Jenny. Si acaso tiene... Me dejó porque me puse a hacer teatro. Pero eso es súper lindo porque a mí la lectura, o sea, yo me he aproximado a la lectura leyendo teatro. Leí a Alejandro Casona, Wow. leí así como un montón de clásicos y todo, porque como había otra vocecita en mi cabeza, entonces podíamos leer los diálogos. ¡Qué hermosa! Bien escrito. Entonces, para mí era divertido porque estaba con mi amiga Jenny leyendo, ya, tú vas a leer este, yo voy a leer este, Dios, ¿no? Qué loquita. Pero bueno, sí, y me acuerdo que una vez estaba en un taller de dramaturgia y nos pidieron que escribamos en la pizarra así como cuál era el proceso interno cuando escribíamos. Y yo escribí eso. La Jenny y yo. Y tenía que ser anónimo. Entonces después con todos los del taller íbamos leyendo lo que cada uno había escrito. Y cuando se llegó a así las voces en mi cabeza. Entonces es como, ¿quién es? Y tú también, así quién es el loco. Ya, pucha, ¿qué freaks? ¿No? O sea, vayan al psicólogo.
pero eso me ayudaba a no sentirme sola. Entonces, por eso la lectura, después ya me empezaba a apasionar por la narrativa, pero mi aproximación a la lectura ha sido en eso porque las vocecitas. Las voces. O sea, de verdad estamos bien, la gente de teatro. Así es como, por eso hablamos del psicólogo en este podcast. Sí. ¿Cuál es tu seudónimo? Mi seudónimo. Es uno bien divertido, que no lo estoy usando últimamente. Pero a ver, mi seudónimo durante muchos años fue Mariano Martínez. Wow. Porque es chistoso. Claro, yo hacía un suplemento para hombres cuando trabajaba en el periódico. Ya, como que era lectura para varones, ¿sí? Sí, era una revista que se llamaba H de Hombre. Ya. Que era muy contradictorio. ¡Qué cool! Me parece, es algo que yo podría hacer, me daría. Pero yo escribía todo con seudónimo y hacía así como mis reportajes y hacía crónicas y todo, pero para darle un enfoque feminista, los hombres no iban a leer si estaba el nombre de una mujer. Entonces, por eso era Mariano Martínez. Y de hecho sí empezaron a leer, porque vino el gerente del periódico y dijo, este Mariano Martínez, ¿quién es? No está en planilla. No, le quiero pagar más. O sea, no, y era como, soy yo. No, yo estoy hablando de sus relaciones. Mejor desde mi posición. Entonces sí, me empezó a gustar el seudónimo masculino en esa época. Y ya después se acabó lo de la revista y todo, que también me daba como cierta tranquilidad porque era medio raro poner mujeres así en bikini todo el tiempo, objetivizarlas, como que iba... Claro, tenía un conflicto moral. Claro, tenía un conflicto moral ahí, pero también a partir de eso empecé a pensar, porque había muchas chicas que llamaban porque querían salir en la portada de la revista. Yeah. Incluso un año después de que ya no había revista llamaban. Porque les gustaba Mariano Martínez. Me quiero casar con Mariano. Lastimosamente conseguían trabajo cuando salían en la revista, ¿no? Porque eran típico modelos. Sí. Entonces también pensaba que el feminismo no tiene por qué ser tan moralista, ¿no? Qué lindo. Claro, o sea, si yo quiero exhibir mi Claro, cuerpo, tiene todo el sentido del mundo. Exacto, poderlo exhibirlo si yo quiero. Ajá. Me da la gana. Yo me peleo mucho con el moralismo del feminismo. Claro, no, yo tenía a mi María Galindo aquí que me hablaba y me decía, hola, estás ya. Se muestra. Sí, y luego me costaba. Sí, y se muestra y es toda sexy. Claro. Y yo aquí súper moralista y moralizándola a la pobre. Claro, es que es una, ¿no? Sí, ve? es una. Entonces también es como que ya, vamos a salir del perímetro. Pero sí, mi seudónimo era masculino. Y bueno, hace poco que hemos ganado una barúa de dramaturgia con mi pareja, con el Ariel, y nuestro seudónimo era Los Polillas. Y también me encanta. Ay, sí, yo también lo amé, lo vi y dije, sí son. Polillas. Sí, pero en masculino, qué chistoso. Qué lindo. Quería, últimas dos preguntas. La primera es, ¿de qué te encuentras? O sea, ¿de qué te pillas hablando recurrentemente cuando pones algo en escena? Uno es la violencia, porque he experimentado violencia, tanto yo ejerciéndola como recibiéndola, digamos. Entonces es algo que me interesa como deconstruir, ¿no? Deconstruir mi propia violencia. Entonces ese es un tema recurrente y también me interesa mucho hablar sobre la construcción de género. Porque claro, o sea, yo tengo un hermano que es drag, entonces es mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores. Entonces durante toda mi infancia, toda mi vida lo he visto transformándose y me ha parecido hermoso que cada quien pueda ser lo que uno quiere. Claro, lo que te sientes y es gracioso que te tengas que enfrentar a los demás por eso. Entonces, creo que es por ahí que también me interesa hablar mucho de eso, ¿no? De la libertad de género. Entonces, creo que son los temas que más se repiten en las cosas que hago. ¿Cómo va tu proceso y cómo te has encontrado con el proceso que estamos montando ahora del poema de Adela Zamudio acerca de la menstruación? Ya, el misionero. La endometriosis. Ya. No, es un proceso muy rico porque además
Claro, o sea, yo me encuentro con ese castellano con el que se escribía en la época de la Adela y digo, Dios santo, así estoy, ¿no? Con mi vena de editora, aquí es como, ¿cómo ha cambiado tanto el lenguaje? Y eso también me parece alucinante. ¿Cómo se ha transformado nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos? Y por eso creo que también me fascina tanto el lenguaje, porque es transitorio y está en constante Claro, todo el transformación. tiempo, y por eso se puede transformar, y por eso podemos decir lo que queremos decir y cambiar el E por el, no, y así, ¿no? Porque lo transformamos. Ajá. Sí, entonces por ese lado estoy disfrutando mucho el proceso. También había dicho como que quiero trabajar con una actriz con la que nunca he trabajado, ¿no? Entonces ahí le he convocado a la Esdenka, que la había visto antes en una obra de Jorge Alanis y que tiene una presencia que es así como muy power y me encanta cómo canta y todo. Entonces he dicho, ya con ella, ya. Y, y sí, o sea, da miedo al principio, sobre todo cuando no sabes muy bien cómo va a quedar. Pero cuando ya va tomando forma, ese es el momento en el que uno disfruta mucho más el Sí, es proceso, ¿no? verdad. Así que Ajá, sí. estoy encontrando mucho placer en eso y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Esto ha sido Las Odelas con Claudia Gis. Muchísimas gracias por estar aquí, por responderme a todas mis preguntas existenciales. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias, A Clau. ti.